Danilo Capra Soane, editor, gerente de consultoría del Grupo Nueva Economía, que es licenciado en Economía y magíster en Administración de Empresas. Don Guido, usted ha dicho una frase que quisiera que nos la explicite con chuis. Ha dicho que nos gusta hacernos la vida difícil e intenta explicar a su juicio las razones para esa ambición de hacernos la vida difícil. Por favor. Parece que fuera algo cultural. Parece que no nos gusta ir por el camino más directo. Parece que nos gusta y disfrutamos de hacer la vida más difícil a los otros. Y no nos damos cuenta que todo este tipo de circunstancias, toda esta burocracia, los trámites infernales que tenemos que desarrollar para registrar una propiedad, el sacrificio y el sufrimiento que uno tiene que padecer para pagar un impuesto, las 1001 veces que uno tiene que ir para regularizar un trámite, tienen su efecto en el tiempo y también tienen su efecto en la economía de la familia y en la economía regional, local y nacional. Es curioso, pero si uno revisa los países que más han estado creciendo, que han estado desarrollándose de mejor manera en los últimos años, son aquellos países que hacen fácil la vida a los habitantes. Y los países que hacen la vida difícil a los habitantes como el nuestro, son los países que ocupan los últimos lugares en los rankings de competitividad, de hacer negocios, y los primeros de corrupción también. ¿Por qué, perdón, Lice, por qué la corrupción tiene que ver con las dificultades para hacer los trámites? ¿Por qué? Porque un trámite no sale por el canal adecuado si uno no corrompe y es corrompido. No se puede construir algo, no se puede vender algo, no se puede registrar algo. Y el registro de la propiedad es algo muy importante para poder vender y comprar y mover el dinero, si no hay medio dinero negro. Esto no es de este gobierno, esto viene, no sé, probablemente de décadas o siglos atrás, pero yo creo que ya es el momento de cambiar, ya es el momento de que tratemos de resolver los problemas de las personas, los problemas de las empresas y los problemas del país, haciendo más fácil la vida de todos. Estamos viviendo lamentablemente unos dramas que a veces son vergonzosos, teniendo que resolver problemas tan importantes. Todo el mundo está concentrado en dramas de telenovelas que por un lado nos avergüenzan y por otro lado nos da pena que nuestro país, todo el país, esté interesado también y esté dedicando su tiempo a cosas que no son importantes, porque lo importante ahora es definir qué va a pasar en el mediano y largo plazo, no solamente con la economía macro, porque la macro es menos importante que la micro. Lo más importante es qué va a pasar con la economía micro, con la economía de las personas, con la economía de las familias y de las empresas. ¿Qué va a pasar con la economía de las familias, de las personas y de las empresas en el próximo quinquenio, 2016-2021? Bueno, lo que se puede predecir es que las cosas se van a poner mucho más difíciles. La economía se está contrayendo. Las empresas que exportaban algo están exportando menos. Y en el sector de la minería ya se están viendo cierres de empresas, lo que está pasando en Guanuni, lo que puede pasar en todas las demás empresas estatales que no se manejan como empresas, deberían manejarse como empresas. Pero si no se manejan como empresas, las consecuencias para esas familias van a ser muy graves. Se piensa en el corto plazo, se quiere resolver el problema del momento, pero no se está pensando en qué va a pasar en el mediano y en el largo plazo.
Se deberían tomar medidas, a veces un poco duras, pero para poder estar en una situación más o menos adecuada en el mediano y largo plazo. Siga explicando, por favor, qué es lo que hay que hacer en el próximo quinquenio, porque menos de 5 años es muy difícil planificar una economía, aunque aquí el planificar para dentro de una semana es largo plazo. Sí, realmente el corto plazo es todo lo que importa y no importa el mediano y el largo plazo. En el caso del sector empresarial, sobre todo aquel que tiene que ver con el sector de las empresas estatales, que están invirtiendo, pero a mi juicio la inversión que están desarrollando no es la mejor y no obedece a un plan, no obedece a un plan de negocios. Se están direccionando recursos a varios proyectos, pero me preocupa que no vayan a generar la rentabilidad que se requiere. La rentabilidad que se requiere es aquella que por lo menos cubra el costo de financiar el proyecto o los activos del proyecto. Si no estamos generando pérdidas económicas para el país, esto no sucede solo en el sector público, sino también en el sector privado, que invierten sin planificar. Y la planificación tiene que ver mucho con el aspecto financiero. Y el aspecto financiero tiene que ver primero cómo financiamos el capital, cuánto cuesta el capital, y la proyección de los flujos nos dirá si el proyecto vale o no vale la pena. Le hice una pausa con nuestros auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión y regresamos. Qué interesante escuchar a Guido Capra Jr., con gran respeto y un recuerdo entrañable del invisible para su señor padre, una personalidad de la política y de la economía que siempre tuve el privilegio de admirar y de tener una conversación siempre muy fluida, muy transparente, muy fraterna. Guido Capra, padre. Con permiso.